Comparezco en representación del ciudadano Ignacio del Valle, acusado por el delito de secuestro equiparado en el marco de los hechos ocurridos en Salvador Atenco en mayo del 2006. Esta defensa sostiene que la acusación carece de sustento probatorio válido y se apoya en elementos obtenidos de manera ilícita, lo que obliga a su exclusión conforme a derecho. En primer lugar, es necesario señalar que las confesiones que pretenden utilizar en contra de mi defendido fueron obtenidas bajo tortura y tratos crueles durante su detención. Peritajes médicos y testimonios acreditan lesiones compatibles con tortura, y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del 2018 sobre el caso de mujeres de Atenco contra México, reconoció la práctica sistemática de violencia y tortura en este operativo. La misma Constitución mexicana, en su artículo 22, establece la prohibición absoluta de tortura y el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que ninguna confesión obtenida bajo coacción puede ser admitida como prueba. En consecuencia, toda declaración arrancada bajo tormento es nula de pleno derecho. En segundo lugar, mi señoría, los testimonios policiales que se presentan como prueba carecen de credibilidad y de cadena de custodia. Las actas de detención y las declaraciones de agentes presentan contradicciones graves y no existe evidencia material que vincule directamente a Ignacio del Valle como la privación de la libertad de servidores públicos. El artículo 16 constitucional exige que toda detención se funde en hechos ciertos y comprobables, y el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga a preservar la cadena de custodia de los elementos probatorios. Aquí, señor juez, no se cumple con ninguno de estos requisitos. Los derechos fundamentales son vulnerados en este proceso y evidentes. El derecho de la integridad personal frente a la prohibición absoluta de la tortura, el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como el derecho a la libertad personal frente a las detenciones arbitrarias. Ignacio del Valle fue detenido en un operativo represivo, criminalizado por su liderazgo social y político, y sometido a un proceso que no respeta las garantías mínimas de un juicio justo. El tipo penal de secuestro equiparado exige la acreditación de la privación de la libertad con dolo y participación directa. En este caso, señoría, no se cumplen con los elementos típicos. La acusación se sostiene de pruebas ilícitas y testimonios contradictorios, lo que vulnera el principio de la legalidad y del derecho a un juicio justo. Por lo anterior, mi señoría, solicito respetuosamente que se excluyan de manera inmediata las confesiones obtenidas bajo tortura, que se excluyan los testimonios policiales viciados y sin cadena de custodia, que se reconozca la vulneración de los derechos fundamentales y que se dicte el auto de apertura a un juicio únicamente con pruebas lícitas, garantizando el respeto irrestricto al debido proceso. Señoría, la defensa sostiene que Ignacio del Valle ha sido víctima de criminalización por su liderazgo social. La acusación de secuestro equiparado carece de un sustento probatorio válido y se apoya en pruebas ilícitas. En consecuencia, mi señoría, pedimos que se privilegie la justicia y el respeto de los derechos humanos, excluyendo toda prueba obtenida de manera ilegal. Solo así se garantizará que este proceso se conduzca conforme a los principios constitucionales y convencionales que rigen a nuestro sistema judicial. Es cuanto, mi señoría.